Hola, buenos días. ¿Se escucha? ¿Todo bien? Pueden avisar, por favor, porque siempre tengo problemas. Bacán. Buenos días a todas y a todos. En esta mañana muy fría. Gracias por acompañarnos en este taller de escribir la tesis en Artes y Humanidades. Antes de partir, me gustaría preguntarle a los presentes si pudieran decir más o menos de qué facultad son. Pueden responder por el chat. Ya, bacán. FAU, dice Carolina. Filosofía, artes, FAU. Filosofía, artes, unos cuantos de Faxo, arte, miren, artes, ok, derecho, perfecto. Bueno, otro aviso antes de comenzar es que estamos grabando el taller, así que si no quieren que se les vea su rostro, pueden ocultar la cámara y, y para que aparezca solo su nombre. Y también, que bueno, esta grabación después va a ser enviada por mail para que puedan acceder a ella. Y bueno, también con la presentación en PowerPoint que vamos a revisar de ahora en adelante. Y otra cosa también que me olvidó mencionar es que no duden en ir anotando sus preguntas, por favor, en el chat. Si yo me llego a pasar, la gracia que estén en el chat es que después las podemos retomar y conversar al final de cada sección o al final de la presentación. Pero no duden en hacer todos los tipos de preguntas que se le puedan ocurrir. Hola, Muy bien, comenzamos entonces. quisiera Sí. saber cuál es tu nombre y cuánto dura la clase. Mi nombre es Julio Vera. La clase dura aproximadamente 1 hora y media. No debería durar más que eso. Vale. De nada. Sí, olvidé presentarme. Total, muy olvidé. Mi nombre es Julio Vera, yo me formé en Historia y después en Magíster de Estudios Latinoamericanos, así que estoy muy dentro de las humanidades bien duras. Bueno, comencemos para no perder el tiempo. Este taller se llama Escribir la tesis en Artes y Humanidades y tiene cuyo propósito es responder dos principales preguntas. La primera, ¿cómo abordar el proceso de escritura de la tesis en Artes y Humanidades? Y por otro lado, lo que nos compete a nosotros como área de la disciplina, humanísticas, que sea de la ciencia humana, como se le llama, ¿cuál es la estructura de la tesis en Arte y Humanidades? Aquello que nosotros podríamos identificar como que es lo propio de estas áreas del conocimiento, asumiendo que no existe una estructura propiamente tal, ni un marco rígido quizás como sí existe o opera en otras disciplinas como en las ciencias sociales o las ciencias naturales. Partamos por el primer ámbito. Perdón. Esto. Bueno, ¿qué es una tesis? Que es una pregunta un poco obvia, pero no está de más eh, volver sobre ella, ¿no? En primer lugar, es una pieza que representa un trabajo original de investigación de parte de un programa de estudio. Esta pieza se presenta de manera escrita como un reporte extendido y se defiende oralmente frente a una comisión evaluadora al final del proceso. Si bien en las humanidades existe un cierto rechazo o cierto resquemor al uso de, por así decirlo, de la razón instrumental, como ocurre en otras disciplinas, como mencionaba, de todas formas, en el momento de escribir y elaborar la tesis se utilizan los pasos, por así decirlo, clásicos del método científico, querámoslo o no. Es decir, existe una lógica de investigación académica que es transversal a cualquier disciplina y que responde más o menos a los siguientes pasos. En primer lugar, la inquietud frente a un tema. En segundo lugar, la revisión de bibliografía crítica que me permita vincularme con ese tema. A partir de esa revisión, en donde uno va identificando ciertos vacíos a partir de los temas que le interesan, de ciertas líneas interpretativas que uno maneja, postula una pregunta de investigación, y a partir de esa pregunta de investigación, uno idea un método o unos pasos para responderla. Luego de este método y de esta pregunta bien establecida, uno procede al análisis crítico del corpus seleccionado, que como es propio de las humanidades, tienden a hacer textos,
sean, qué sé yo, pintura, escultura, o incluso en el caso de las artes visuales, cuyas tesis, lo cual voy a ahondar más adelante, cuyas tesis en realidad responden a los procesos creativos de la formación artística de los estudiantes, tiene que ver con el análisis propio, es decir, de la obra que uno está proponiendo a la comunidad de la formación artística. Y por último, las conclusiones, que es a grandes rasgos la respuesta a la pregunta e implicancias para el campo de estudio. Claro, acá, bueno, la Sole está comentando, en el caso de las artes puede que no haya una revisión bibliográfica, pero sí una exploración de referencia artística, y que claro, en ese caso quizás no es revisar precisamente a autores que han hablado sobre el tema, pero sí a artistas que han trabajado ciertos tópicos en una línea que quizás a una persona formándose en esas posibilidades les pueda resultar llamativa, tanto por su expresión plástica como por cómo se adecúan los conceptos, los temas que les resultan de su interés. Podemos volver sobre eso más adelante también. Esta estructura, o esta lógica, mejor dicho, se puede visualizar de la siguiente manera, ¿no? Como una especie de reloj de arena. Y es súper bueno también tener esta figura muy presente al momento de escribir la tesis, porque lo que nos permite a nosotros, como estudiantes, es reconocer que hay un momento de amplitud en la cual nosotros nos insertamos para luego llegar a un punto de trabajo más minucioso que tiene que ver con nuestro aporte más personal, ¿no? O sea, siempre se parte la sección de arriba, que uno la ve más amplia, es porque, claro, los temas generalmente son temas grandotes, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo que estudié historia, si me interesa, por ejemplo, los procesos de transformaciones sociales en la década de 60, en la medida que yo voy a ir afinando los temas, puedo llegar a un punto más pequeño, como por ejemplo, no lo sé, la reforma agraria, para posteriormente, a partir de esa reflexión que yo haga sobre este tema más pequeño, dentro de este tema aún más amplio, poder responder o aportar a ese tema más amplio por así decirlo, desde los hallazgos o desde el análisis que yo pueda desarrollar. ¿Alguna duda sobre este esquema? Cualquier cosa no olviden dejarlo en el chat y podemos volver después en las secciones que siguen. Nunca está de más hablar de ciertas estrategias para enfrentar el proceso de la escritura de tesis. Vamos a revisar algunas que quizás puedan ser un poco obvias, pero que nunca están de más recordarle. En primer lugar, lee y escribe al mismo tiempo. Se recomienda mucho que realicen resúmenes de sus propias lecturas, tomar nota de esos aspectos interesantes que han llamado su atención, sea cual sea el motivo por el cual les llama la atención, y también registrar los temas que quedan por investigar según los libros y artículos que ya han revisado. Hay una cuestión un poco mágica, por así decirlo, que va ocurriendo en la medida que uno, por ejemplo, ya afina un tema y empieza a leer varios textos, de pronto se empieza a dar cuenta que hay ciertas ideas recurrentes en la interpretación de ciertos fenómenos, hay ciertas tesis que se van repitiendo, a tal punto que uno puede identificar, después de revisar mucha bibliografía, ciertas interpretaciones recurrentes. Y la gracia de identificar estas interpretaciones recurrentes es que uno lo que puede hacer es sumarse a esa interpretación recurrente y aplicar algún nuevo aspecto para esa interpretación, o alejarse de esa interpretación recurrente y buscar a través, ya sea de los conceptos, de la metodología o de un nuevo aporte teórico, alguna vía alternativa para leer un fenómeno que quizás tiene mucha bibliografía. En segundo lugar, una cuestión sumamente importante es reservar el tiempo para la escritura. Reserva un tiempo protegido en tu calendario como si tuviera una reunión con tu profesor guía. Es ser suficiente 2 horas con una pausa de 15 minutos aproximadamente. Existe esa obsesión quizás juvenil de sentarse toda la tarde o toda una mañana a escribir, y muchas veces no es productivo porque en realidad el cuerpo, la mente y todos los factores materiales que tenemos a nuestro alrededor no nos permiten concentrarnos como corresponde. Entonces siempre es bueno tomar conciencia de que uno no tiene por qué ser productivo todo el día, de que siempre hay horas en donde uno se ilumina, y es bueno ponerse horarios porque uno focaliza bien, quizás con la mente más despejada, lo que puede decir sobre lo que está trabajando.
Bueno, y también, si es que pueden, si es que las condiciones están, ojalá en la mañana. Yo les recomiendo siempre, ojalá escribir en las mañanas porque uno tiende a despertarse un poco más despejado. Em, Tercer punto, reserva tiempo de calidad para escribir. Escribir la tesis no es un hobby, es algo bastante, a veces puede ser tenso, no tiene por qué ser algo tan engorroso. No definas tus horas de escritura al final de un largo día de estudio de clase, que es algo también que suele pasar mucho, ¿no? Por ejemplo, no voy a escribir hoy día en la noche, y si bien escribir en la noche no es un problema en sí mismo, sí puede serlo después de un día en donde, por ejemplo, tuvieron 4 ramos distintos, o donde, no sé, estuvieron leyendo, revisando la bibliografía toda la tarde, y de pronto eh, no les queda quizá la claridad mental, ni el ánimo, ni tampoco las horas de sueño suficientes para poder escribir como corresponde. La Solia nos pregunta, ¿qué hacen ustedes para lograr sentarse a escribir? Una muy buena pregunta, y me interpela a mí, bueno, preguntándome qué hacía yo. Yo, para serle bien sincero, tuve un cambio radical entre la escritura de mi tesis en pregrado y la tesis después ya de posgrado. Yo recuerdo que en pregrado me obsesioné con tratar de escribir muchas tardes de corrido, pero cuando ya, por ejemplo, llevaba 2 semanas pegado en 2 párrafos, donde no lograba resolver ni la idea, ni cómo se vinculaba con la tesis de ese capítulo que estaba escribiendo, me di cuenta, por una cuestión muy concreta, de sentirme desanimado y muy cansado, que no tenía ningún sentido. Así que yo los animo a que de verdad traten de condensar su hora en espacios bien organizados, y que no se sobreexploten, porque de verdad les va a pasar la cuenta. A mí me pasó y a todos nos puede pasar. Así que eso. Como punto número 4, definir objetivos de corto plazo. Se les recomienda que dividan su objetivo en subobjetivos más pequeños, y estos objetivos pensarlos también como submetas que sean específicas, es decir, realistas y alcanzables en un determinado tiempo concreto. Es decir, por ejemplo, 2 horas. Si, por ejemplo, voy en el capítulo 1, escribiendo una parte más contextual o de introducción a los análisis que se van a hacer en los capítulos siguientes, eh, y si eso involucra, por ejemplo, escribir un par de párrafos en relación al aporte teórico de tal autor, propónganse como meta en un día, ojalá en 2 horas, dejar ese apartado listo. Y nada más. Puede que les resulte, puede que queden a medias, pero no importa. La idea es que estas metas puedan ser cumplidas y que no se sobreexijan, eh, claro, como comenta la Sole, con estas metas tan abrumadoras como no, hoy día voy a terminar la tesis aunque me queden 40 páginas, lo cual es demasiado grande, es excesivamente abrumador y muchas veces también es imposible. Número 5, revisa solo después de dejar reposar un texto. Esto es sumamente importante. Y si puedes, también busca un compañero o compañera que pueda revisar tu tesis. Algo que también nos pasa a todos es que podemos revisar los avances que estamos teniendo el mismo día y damos por sentado que está bien. Puede que esté muy bien, pero siempre se recomienda, ojalá, dejar un par de días, idealmente una semana, eh, el párrafo que uno escribió para volver sobre él, porque es muy común que uno se dé cuenta que hay ciertas ideas que pueden ser escritas de otra manera, quizás de una manera más sencilla, pueden haber errores eh, del orden en que están expuestas estas ideas, que uno, cuando está muy pendiente del texto y influenciado por todas las lecturas que está teniendo en el proceso de la tesis, más el hecho de que no para de pensar en todo el día en el objeto de estudio, puede que no se haga tan claro. Por eso también es muy recomendable que le muestren sus tesis a sus compañeros, sobre todo si están en el mismo proceso, lo cual hace también esta instancia una experiencia más colaborativa, y siempre es bueno también tener una revisión ajena, que esté libre de, por así decirlo, esa suma de influencias cotidianas que tiene cualquier estudiante en su proceso de tesis. Muy bien, pasemos al punto 6. Otro punto que también es súper provechoso es hablar sobre su tesis, comentar idealmente sus avances con otro, aunque al comienzo pueda resultar desagradable. Puede dar vergüenza, puede que uno no esté muy seguro, pero la conversación siempre es provechosa, porque puede ser que algunos, ya sea compañeros, algunas personas que quizás manejen un poco el tema, a raíz de las preguntas que ellos mismos pueden hacerle a ustedes, ustedes se puedan ver interpelados de una manera que personalmente quizás no van a lograr. Es decir, muchas veces pasa que uno comenta con un amigo
que quizás puede estar trabajando otro tema, que digan, ¿y cómo? Por ejemplo, si les preguntas, volviendo al ejemplo de la reforma agraria, para pensar la década del 60, y ellos te pueden preguntar ya, pero ¿en qué fenómeno específico te vas a fijar de la reforma agraria? O sea, ¿la estás pensando como un éxito, como un proceso acabado, como algo que resultó? Y pensarlo como un proceso acabado, como algo que resultó, ya es algo que va afinando un poco más la manera en que yo puedo trabajar ciertos temas. Soledad comenta que cuando uno revisa inmediatamente después de escribir la tesis, también, claro, se pasan miles de cosas, de párrafos que no se entienden, argumentos débiles, etcétera, etcétera. Muy bien. Eso con la sección de recomendaciones un poco prácticas sobre la escritura de la tesis. Y ahora volvemos a la segunda pregunta clave de este taller, y que es quizás la parte más importante, que es la estructura de la tesis en artes y humanidades, o aquello que podríamos decir que sería lo propio de las artes y las humanidades, pese a que en estricto rigor no es plausible hablar de una estructura rígida, ¿no? Como quizá ocurre en las ciencias sociales, donde, por ejemplo, disciplinas tan distintas como la antropología, la sociología y la psicología, sí comparten una estructura que uno puede evidenciar fácilmente al revisar las tesis que se escriben en la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, veamos un poco este modelo general. Yo le puse acá entre comillas estructura de la tesis por lo que le acabo de mencionar, y constaría más o menos de estos apartados, que uno tiene que visualizarlo en términos de escritura como un borrador muy primordial de lo que puede ser su tesis. En primer lugar, las tesis de artes y humanidades se caracterizan por un apartado bien extenso, o sea, no extenso, pero sí contundente de la introducción, ¿no? La introducción principalmente contiene una presentación del tema, la relevancia de esa investigación, de por qué es importante estudiar ese tema, y del enfoque que le va a dar la tesis o la propuesta de interpretación que propone esa tesis, el objetivo de la investigación, y también un aspecto metodológico, slash, en este caso, carta de navegación, que vamos a comentar a continuación. Luego, un primer capítulo, un primer apartado que se concentra en la sección de antecedentes, que son por una parte contextuales, pero también teóricos, teóricos que también obviamente pueden aparecer en la introducción, pero que se desarrollan de mejor manera en este apartado, y posteriormente 2 o 3 capítulos, si es necesario, de análisis puro y duro del corpus de textos o de objetos o de materialidad o de lo que sea que van a analizar dentro de su disciplina, para cerrar con una conclusión que responda o que reflexione sobre ese análisis hecho anteriormente. Fernanda comenta, voy a citarla, dice: quería comentar que en la Facultad de Artes estamos 2 carreras, arte visual y teoría e historia del arte, esta última en mi caso. Nosotros no hacemos memoria. Sí, estoy al tanto. Y vamos a conversar sobre eso, Fernanda, porque hay que ser bien enfático en la diferencia de las tesis que se escriben en historia del arte respecto de las memorias que se escriben en artes visuales. Si queremos organizar un poco la exposición en 2 grandes grupos, tendríamos que poner por un lado a todas las humanidades, incluyendo filosofía, literatura, historia del arte, y por otro lado, en un segmento mucho más, por así decirlo, flexible, las artes visuales, que con sus memorias, como voy a comentar más adelante, esta estructura toma otro cariz, porque si bien, porque como mencioné anteriormente, lo que se escribe en artes, sobre todo en artes visuales, en sus distintas menciones, es un recorrido de la formación artística del estudiante, en donde los antecedentes teóricos, por ejemplo, quizás no responden a la interpretación del fenómeno que se quiere identificar en los textos ni en los materiales, sino los fenómenos que se quieren representar o plasmar en la propuesta de obra para esa memoria. En cada apartado vamos a ver más o menos la diferencia. Partamos por la sección de la introducción, entonces. Como les comentaba recién, voy a correr esto, ahí sí. La estructura de la introducción tiene estos 3 grandes apartados, como les comentaba, ¿no? O sea, mejor dicho, 4. La presentación del tema, mostrar su relevancia y el objetivo o propósito de la investigación. La presentación del tema uno podría traducirla en esta metáfora de establecer el territorio, ¿no? Responder preguntas tan claves como de qué voy a hablar, cuál es el tema, qué se sabe sobre el tema.
Por otro lado, la relevancia tiene que ver con establecer dentro de este gran territorio un nicho y enfatizar la relevancia de por qué vale la pena explorar este nicho dentro de este territorio. Preguntas que se responden en este apartado, muy claves. ¿Por qué el tema es importante, central, interesante, problemático o relevante? ¿Qué es lo que no se sabe sobre el tema o qué brecha o vacío de conocimiento existe? Asumiendo que hay un tema más amplio, pero que un nicho específico de este territorio puede que responda a este tema, que se vincule a este tema, o que quizá hay cosas de este nicho que valdría la pena preguntarse si es que se están vinculando o no con este territorio más amplio. Soledad comenta, en cuanto a establecer el territorio, sobre todo en humanidades, es fundamental incluir referencias que den cuenta de cuáles son las teorías o los conceptos con los cuales trabajaremos. Sí, eso es muy importante. Muchas veces cuando uno escribe la introducción, sobre todo en las humanidades menos flexibles como, qué sé yo, la historia, literatura, filosofía, también teoría del arte, eh, el modo en que se trabajan los temas va ligado de manera muy estrecha a las interpretaciones que se han tenido sobre esos temas. Eso quiere decir que muchas veces uno parte haciéndose cargo de una forma de entender los fenómenos que no necesariamente responde a esta idea un poco científica de suponer una realidad a la cual uno accede sin el lenguaje ni el espesor de las teorías que nos permiten interpretar esos fenómenos. Por ejemplo, uno puede postular, bueno, el tema de esta investigación. Yo soy de la historia, así que voy a poner por ejemplo de la historia porque eso es lo que se me viene a la cabeza, pero después podemos intentar ver otros. Por ejemplo, si a mí me interesa estudiar las resistencias populares a lo largo del siglo XX, uno asume, dentro de la discusión de la historia, que existen resistencias populares. Uno puede decir, claro, es un fenómeno, pero si uno indaga profundamente en la bibliografía, decir o no decir resistencia, el adjetivo de popular o no popular ya son temas que son parte de la interpretación y que requieren que uno eh, las fundamente de manera muy explícita a lo largo de la tesis. Pero esa es una forma ya de entrar en un tema donde hay un posicionamiento y una forma de abordar la tesis. Camila pregunta a quién o qué decide que mi tema de interés es relevante. ¿A qué intereses debiera responder esa relevancia? Camila, si pudieras responderme de qué disciplina eres, más o menos, para saber, porque como les comentaba, claro, en el caso, por ejemplo, de artes Hola, visuales. Hola, Camila. ¿estás? Sí, yo soy bueno, estuve en el pregrado ahí en filosofía y ¿Ya? estudié inglés, pero ahora estoy haciendo el magíster de didáctica. Entonces, como en el fondo te lo pregunto a ti para saber cuál es tu percepción al respecto, porque igual el tema de la relevancia, o sea, en el fondo, la relevancia de un tema igual da para discusión finalmente. ¿A quién responde esa relevancia? ¿A quién va en el fondo a favorecer la indagación de ese tema? Claro. Como que igual es un tópico importante a considerar ¿por qué? Porque uno Sí, generalmente se siente muy menoscabado y se siente muy no honorable a investigar algo. sí, Y en ese muy sentido cierto. eso es como una forma de abordar la investigación bastante academicista. Entonces, en el fondo mi pregunta va a eso, como que también pensemos a quién le da esa relevancia a mi tema, Claro, a qué responde esa relevancia. Eso. claro. Sí, ya. Muchas gracias por la aclaración. Yo voy a ser bastante enfático y quizás podemos discutir esto al final del taller, eh, que es una cuestión que no vamos a resolver primero bueno, en este taller y que hay discusiones que son eh, o sea, hay discusiones que están fuera del texto y que es decisión de ustedes de manera muy personal si es que las pasan por el texto. Es decir, hay relevancia, la relevancia yo creo que también pasa por una opción personal, pero esa opción personal está previa a la elección del tema. O sea, hay temas a las cuales uno llega por una cuestión ética, por una cuestión moral, o por una cuestión de compromiso teórico, por una interpretación de la realidad. En estricto rigor, la relevancia tendría que ver con un impacto
de la interpretación, pero también eso depende mucho de la disciplina. O sea, yo me imagino que en la didáctica hay un impacto mucho más directo, si uno quiere decirlo así, por las reflexiones que se pueden hacer dentro de ese campo de estudio debido a la aplicación que tiene en el mundo real. Distinto es, por ejemplo, la relevancia que puede tener una investigación en el ámbito de la filosofía, donde dilucidar ciertas matrices conceptuales puedan o no puedan eh, volver sobre ciertos fenómenos que quizás dentro de un campo de estudio es legítimo que sean importantes y que sea relevante volver a ellos. Soledad, que también es del programa, quiere comentar algo. ¿Sí, Sole? Sí, ¿se escucha? Súper. Te escucho. Yo creo que esta pregunta es excelente estando totalmente de acuerdo con lo que dice Julio, uno podría visualizar algunos caminos posibles para establecer una relevancia. Entonces, por ejemplo, uno es mostrar, por ejemplo, esto es muy típico en las humanidades, mostrar que ese tema que yo estoy trabajando genera cierta controversia o discusión, es decir, hay distintas posiciones, hay distintas posturas, algo que todavía está en el debate, está discutiéndose, y eso hace que, en el fondo, si yo muestro que hay diferentes posturas o hay algo que todavía está en discusión en mi campo de estudio, yo estoy diciendo, bueno, esto vale la pena investigarlo y explorarlo en mayor profundidad. Otro camino típico como para llamar a la relevancia es el que se denomina estrictamente como establecer un nicho, que es decir, como si bien se ha investigado A, B y C, todavía es poco lo que se conoce sobre Z,2, que es lo que yo voy a investigar. Entonces, claro, otra forma de llamar como decir esto es relevante es mostrar que todavía hay un espacio donde uno puede hacer un aporte, donde uno puede generar más investigación o más reflexión, digamos, nueva en relación a ese tema. Esos, por ejemplo, son dos caminos bien típicos, digamos, para mostrar que algo es relevante. Y no sé si se me va alguno. Y en algunos campos que son más aplicados, a propósito de que mencionaron ahí la compañera que es de las pedagogías, otra forma de llamar a la relevancia es mostrar que lo que yo estoy haciendo va a aportar en el contexto, digamos, fuera del campo de la investigación misma, fuera de la teoría, fuera de la literatura. Por ejemplo, si es que esto puede impactar, este conocimiento que yo voy a desarrollar, puede impactar en las políticas públicas en educación, por ejemplo. Esa es otra forma también de llamar a la relevancia que es menos común, como en las humanidades y en las artes. ¿Mm? Y perdón con respecto, sorry, que no me di Dale, cuenta, dale. pero lo mío tiene que ver con la pedagogía. ¿Y qué pasa cuando esta intervención que tú hablas ahí fuera del hecho de la política o de ámbito escrito entra a la experiencia? ¿También se le puede dar ese tipo de valor como el hecho de experimentar? ¿Se entiende? ¿Como una experiencia tuya? No, me refiero a que cómo la importancia de ese tipo de experiencia puede generar el cambio. No, yo Como no. ese cambio que tú hablas ahí escrito. Como esa importancia a. Como que Eh, siento que el valor sí o sí tiene que verse materializado como en este hecho escrito, o que a partir de este escrito la experiencia que se genera es valorizada. ¿Se entiende? eh, No, no. voy a ver si te entiendo, porque Dale. Sí, me enchufo de nuevo. yo diría que, claro, porque yo hablé como de mucho de la literatura que está como en el plano de los textos, ¿no? Como no de la realidad, por así decirlo, sino de la escritura o del discurso. Entonces, uno también podría llamar a la relevancia de algo pensando en las experiencias de los sujetos, por ejemplo. Y ahí, claro, si estamos en un campo de las humanidades, por ejemplo, igual habría que tomar elementos que vienen de la investigación, como estudios, por ejemplo, que exploran la experiencia de los sujetos, qué significa, no sé, desde la experiencia de los sujetos, qué sé yo, la situación, el ser en situación de calle, por ejemplo. Yo puedo rescatar experiencias en ese sentido.
rescatar experiencia propia como una manera de llamar a la relevancia puede ser, o sea, uno lo puede ver en las artes, pero sería más como disruptivo o tensionaría más como con las convenciones en las humanidades. O sea, en las artes yo puedo, por ejemplo, decir que algo es relevante porque viví una experiencia, ¿cierto?, que me marcó y trabajarla y elaborarla y describirla. eh, y en ese sentido, claro, puedo hablar más desde lo experiencial, pero eso se ve menos en las humanidades. O sea, ahí sería una jugada, digamos, sería una apuesta que podría funcionar, pero estoy como jugando más a salirme del mainstream de ese ámbito de generación de conocimiento. No sé A si... eso me refería. Ocurre que hace poco leí 2 tesis de mi carrera, que una era muy, como ustedes mencionan, como en una idea de tercera persona, y otra apelaba directamente como primer sujeto y muy a su experiencia, Disculpa, como ¿cuál es tu carrera, Matías? licenciatura en arte, convención en danza. Ah, ya, arte, ya. Entonces, no sé si les gustaría, que quizás sería bueno compartirles como para que también fuera un ejemplo, porque ahí también me cabe una gran duda. Este espacio de tercera, primera persona, como Que esta, vamos, sí, vamos a conversar sobre eso. ya, Eh, bacán. Sigamos y volvemos sobre ese tema porque también es importante. Vamos a revisar todas las partes de la estructura, pero eh, o quizá lo podemos conversar al tiro, o sea, la forma en que uno enuncia en el escrito, la forma en que, en que uno escribe el tema y se posiciona frente al tema, es muy variado, es muy heterogéneo y por cada disciplina hay distintas opciones. Veamos los ejemplos para que más o menos vayamos visualizando las modalidades de escritura de esta sección de la tesis con algunos ejemplos concretos. Este es un ejemplo de una presentación del tema. Voy a correr esto para verlo mejor. Es un ejemplo de, claro, de presentación del tema de una tesis de filosofía del 2018. Es una tesis sobre Deleuze y el rescate de, y su trabajo sobre la obra de Nietzsche. O sea, ese sería como el gran tema. El objetivo no está todavía explícito en esta sección. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Deleuze a partir de la obra de Nietzsche. Veamos cómo está presentado este tema. Cito: si hubiera que plantear una de las motivaciones principales de los inicios de la obra deleuziana, el tema más amplio, esta sería el abrir un espacio para el pensamiento que se hallara lejos de la filosofía como institución y de su historización rígida y determinada. En ese sentido, comparte con varios pensadores de su generación un aire de época para sacar de la asfixia el pensamiento donde la cuestión pasaba tal como Foucault lo dejó en claro por salir de la totalización que produjo Hegel en Francia, escapando de él, bien sea por la lógica o por la epistemología, bien sea por Marx o por Nietzsche. De ahí nuestra consideración, aquí se aterriza un poco más el tema más amplio, o sea, tenemos la obra deleuziana, su contexto, al texto específico, Nietzsche y la filosofía, un texto del 62, como un recomienzo de la filosofía en Deleuze. De ahí se contextualiza el libro gestado, largamente en silencio, después de su primera publicación, etcétera, etcétera, etcétera. Este sería un buen ejemplo de entrada desde la filosofía que como bien comentaba un compañero de delante, no recuerdo bien su nombre, claro, Lucas Orellana. Lucas decía algo muy cierto. En filosofía, pensando en esto de eh, la relevancia de X tema ya es un tema de discusión. Entonces, bueno también que uno se haga ese ejercicio. O sea, lo bueno de las discusiones filosóficas es que como son conceptuales, es decir, la filosofía se caracteriza por el trabajo del concepto, es que uno también haga ese ejercicio respecto del trabajo que está haciendo uno con sus temas. Pasemos a otro ejemplo, que este es un ejemplo de las artes visuales, que como comentó bien una compañera al comienzo, en las diapositivas anteriores. En arte existen 2 ejemplos. Este es el ejemplo de artes visuales, que va de la mano con la creación personal, es decir, donde la tesis, la estructura que mencioné en un comienzo se adecua de manera muy heterogénea para hablar sobre el proceso artístico y cómo es que los estudiantes llegan a posicionarse frente a ciertas expresiones plásticas y los temas que tratan esas expresiones plásticas. El siguiente ejemplo dice así: gracias a los conflictos ideológicos a los que me enfrenté, acá el tema personal y de la experiencia, como mencionaba el compañero recién,
Durante el transcurso de mis estudios empecé a evidenciar formas de deconstruir y principalmente reconocer el origen de aquellas estructuras y finalmente desmitificarlas para enfrentarlas con una mirada clara y lo más posiblemente libre de prejuicio, tanto hacia las estructuras mismas como hacia las personas que las mantienen. Este primer apartado, uno podría identificarlo de manera muy esquemática como el tema. O sea, el tema que sería más o menos así como la desmitificación o deconstrucción de estructuras. En el segundo párrafo que le sigue, dice así: en esta desmitificación de las estructuras se encuentra el gusto por imaginar y plasmar criaturas, animales, seres fantásticos, a veces algo abstractos. Mi herramienta principal ha sido el dibujo digital, ya que es fácil de modificar y distribuir. Uso de forma regular de materiales, más tradicionales como lápices y ocasionalmente óleos. Me he preocupado en la ilustración de dichos personajes, aunque también he dedicado una pequeña porción de mi energía en el modelado de figuras de distintos materiales. Este ejemplo es muy bueno para contrastar con el anterior las formas en que uno puede tratar el tema. O sea, no solo por una cuestión de disciplina, ¿no? Acá se hace muy evidente la voz del yo y el proceso experiencial propio, que es muy común dentro del arte visual, para llegar al tema desde la experiencia personal, ¿no? O sea, acá se dice explícitamente: empecé a evidenciar formas de construir principalmente reconocer el origen de aquella estructura a partir de una experiencia personal. Y que desde esa experiencia personal, donde se identifica la desmitificación de estructuras, se aterriza este tema, al igual que el anterior, a imaginar criaturas fantásticas como formas de deconstrucción de esa estructura. O sea, si en el ejemplo anterior, mucho más teórico, si podría decirlo de alguna forma un poco más formal dentro de la humanidad, que es pasar de la obra de Lesiana, su contexto, a la obra específica, acá pasamos de la experiencia personal, que sería lo amplio, un tema que se identifica de esa experiencia personal, a una forma para tratar esa experiencia personal a través de lo propio de esa disciplina, que es imaginar criaturas fantásticas como una forma de construcción a través del dibujo digital. Entonces ahí se va aterrizando. De ahí que es bueno, por eso teníamos presente en un comienzo también la idea del reloj, ¿no? O sea, siempre hay que tener presente la idea del reloj de arena, que uno parte de un tema, va bajando hasta llegar a un punto mucho más específico para después volver a discutir ese tema más amplio. Este es un ejemplo de relevancia mucho más formal, tal como mencionaba la Soledad. Este es un ejemplo de historia, en donde se explicita la relevancia del tema. Esta es una tesis, dejé el título acá para dejarlo más explícito. Esta es una tesis que se llama Tenencia de la Tierra de la Contrarreforma, perdón, me comí de la Contrarreforma Agraria y la Desigualdad en la Comuna de Molina, esto en la dictadura, entre el 73 y el 79. Veamos este procedimiento tal cual está establecido en esta tesis. Cito, dice: si el problema agrario durante la segunda mitad del siglo XX ha sido extensamente tratado en la historiografía, los estudios de las localidades rurales específicas han sido remitidas principalmente al periodo de la reforma agraria, es decir, antes de este periodo, y han ocupado en la gran mayoría de los casos metodologías relacionadas con la historia oral. Tema amplio, que es lo que se ha dicho. Segunda parte, el establecimiento del nicho. Territorio, reforma agraria, estudios, nicho, aún más específico. La reconstrucción de estas memorias de la reforma agraria son un invaluable aporte a la historia de dicho proceso, pues a través de aquellos relatos ha sido posible conocer desde la propia perspectiva de los actores las transformaciones que sufrió el campo durante el periodo. Sin embargo, en el caso de la contrarreforma agraria, los estudios historiográficos existentes solo han reconstruido a nivel regional o nacional los sucesos que surgieron al golpe de Estado, y los pocos estudios que han trabajado a nivel local se han enfocado principalmente en las condiciones laborales de los trabajadores temporarios y forestales. Es decir, este es un gesto muy clásico que sirve para toda la humanidad, es decir, bueno, este tema se ha trabajado de tal manera, está este territorio, entonces yo voy a ocupar este nicho dentro de este territorio, que no ha sido explorado de manera tan específica. Y esta estudiante lo que dice al final, claro, o sea, está el tema, el territorio, el nicho, yo me voy a ocupar de este nicho a partir de un estudio de caso delimitándose al caso de Molina, en la región del Maule, para volver a ese panorama global. Entonces, de nuevo, un poco la idea del reloj de arena, partimos de un tema amplio, lo bajamos a una cuestión más específica para reflexionar sobre ese tema mayor. Soledad comenta que para las artes puede ser algo así, y este sería un ejemplo, ¿no? Creo que claro, sí, lo mencionó. ¿Cómo sería esto para las artes visuales? Donde la flexibilidad del modelo se adecua a la experiencia personal de los
de los estudiantes y en su formación artística. Lo pusimos acá encima, espero que todos puedan leerlo bien. Sería algo así como, si bien, de nuevo un error, este era así, si bien hay trabajos pictóricos que exploran la dimensión del cuerpo, por ejemplo, en relación con el paisaje y el territorio, son pocos los ejercicios artísticos que indagan indagan en esto desde el trabajo con criaturas no humanas. Este es un ejemplo muy, muy amplio que permite más o menos traducir este formato a la experiencia de los estudiantes de arte, ¿no? O sea, si bien no es necesario quizás recurrir a la bibliografía crítica que se ha escrito sobre el tema, sí se puede hacer desde lo que han hecho otros artistas. Y una buena memoria lo que tiene, aparte de un trabajo conceptual que justifique la propuesta de obra, es la idea de referente, dependiendo de la mención que puedan estar tomando cada uno de los estudiantes. Muy bien, pasemos a la otra sección de la introducción, que es la presentación del objetivo. Esta es una sección que tiende a ser bastante clara, ¿no? Y uno espera que, independiente del tono que esté tomando la escritura de su tesis, esta sea una sección que cualquier persona pueda identificar y sepa muy claro de qué va a tratar de manera más específica su propuesta de interpretación, que tiene que ver con la presentación del objetivo. Veamos acá dos ejemplos muy concretos que responden a esta lógica muy clásica de un verbo, un objeto y un campo, que se traduce siempre más o menos en el inicio de un párrafo. El primer ejemplo dice, uno tendría que imaginar, el objetivo de la presente tesis es analizar las representaciones sociales sobre la pesca ilegal, verbo, objeto, el campo, ¿cuál sería? La pesca ilegal de pescadores artesanales de la región del Maule, en Chile. Otro ejemplo, siguiendo esta lógica, sería, pensando también en el mundo de las artes visuales, reflexionar en torno a la relación entre cuerpo y paisaje, el objeto, cuál sería el campo, en el trabajo pictórico desarrollado a lo largo de mi formación en la carrera de artes. O sea, acá en lo personal sí tiene relevancia y sí es legítimo, porque es lo que se espera. A diferencia, por ejemplo, del campo de estudio de esta otra tesis, que uno podría pensar que para el ámbito, por ejemplo, de la historia o también incluso las ciencias sociales. Soledad comenta que, claro, hay que tener mucho ojo que el verbo reflexionar no es recomendable para las humanidades porque puede ser considerado muy general y preciso, pero en arte funciona bien. O sea, cuando uno hace el trabajo personal de reflexionar, puede derivar en cuestiones, en una exploración de ciertos conceptos que puede ser provechoso para la elaboración de la obra artística. En cambio, en humanidades se exige un poquito más de precisión, ¿no? Analizar, identificar, relacionar, por ejemplo, en el caso de la filosofía, cuando se tienden a relacionar dos autores que quizá nunca se han relacionado y que la propuesta de esa tesis es vincular, por ejemplo, como dos conceptos de esos autores pueden ser leídos de manera conjunta, etc. Pasemos al último aspecto importante de la introducción, que es la metodología. Y acá hay que decir un par de cosas, porque a diferencia de la ciencia dura, obviamente, y de las ciencias sociales, la sección de metodología en las humanidades y también en las artes pasa también, pasa dentro del texto, ¿no? O sea, hay procedimientos que son ajenos al texto, como por ejemplo, bueno, yo voy a elegir tales documentos para revisar este fenómeno histórico, o voy a elegir tal corpus de libro para analizar tal tema en la obra de tal autor, etcétera, etcétera. Es importante en las humanidades que se dé un poco este juego más o menos dialógico entre las formas en que yo voy a leer ese corpus, como la forma en que articular el corpus. Veamos este ejemplo muy general que puede servir de modelo para todos ustedes. Claro, que como que dice metodología, paréntesis, corpus, enfoque, análisis, etc. Ejemplo, abro comillas. En este trabajo se analizará un corpus de 5 novelas autobiográficas chilenas publicadas en los últimos 20 años. Este sería el corpus, se presenta. Luego, las obras seleccionadas, X, Y y Z, fueron incluidas por tal razón. Es decir, siempre es bueno decir la forma en que se articuló el corpus, porque muchas veces la forma en que uno elige o recorta los materiales con los cuales va a trabajar en su tesis responde mucho al enfoque
y como decía en un comienzo también, a la posición interpretativa en la cual uno se busca sumarse, ¿no? Por ejemplo, decir ya novelas autobiográficas es decir mucho. No es simplemente novelas publicadas en los últimos 20 años, lo cual es un campo mucho más amplio. Luego, se dan pistas sobre cómo se va a analizar este corpus. El ejemplo general dice, para abordar este corpus se trabajará desde el análisis narratológico de Gerard Genet y se utilizarán algunas herramientas de los estudios de memoria. O sea, es decir, voy a usar estos materiales son tales, conforman tal periodo, tal conjunto de obras, y luego los voy a leer de tal manera. Una sección o otro segmento que tiende a ir muy apegado a la metodología es lo que nosotros podríamos denominar como una carta de navegación. En estricto rigor es como uno resume en la introducción la manera en que va a dividir el análisis de sus materiales, y que, claro, en este ejemplo se podría sumar al párrafo anterior diciendo, bueno, si vamos a abordar desde el análisis narratológico estas obras, luego lo que vamos a hacer es, en primer lugar, presentar el marco teórico del análisis narratológico, considerando la novela A, B y C, qué sé yo, o tales aspectos. En segundo lugar, eh, qué sé yo, los siguientes capítulos que van a conllevar el análisis. Siempre también, no está de más mencionar que este apartado es el último de la introducción. Es generalmente el último párrafo o los 3 últimos párrafos que de pronto ya nos permiten entrar a leer todos los capítulos. Soledad comenta que, bueno, que este es solo un ejemplo, y en una tesis real las 2 referencias teóricas deberían ir con una cita. Claro, por ejemplo, cuando uno dice el análisis narratológico de Genet, debería ir... eh, debería ir escrito, por ejemplo, para ser más preciso, el estudio narratológico de Gerard Genet, paréntesis, el año de la obra que se está citando. Como este es un aviso, y es lo que vamos a conversar en la diapositiva que viene, en el capítulo 1 es donde uno, en la sección antecedente, donde uno desarrolla quizás más en extenso las citas teóricas o de las categorías que va a utilizar. Veamos un ejemplo de la metodología guión carta de navegación. Esta es una tesis de literatura que expresa muy bien lo que acabamos de mencionar. Voy a correr esto un poco para... Este ejemplo dice así, pensemos que esta es la última sección de la introducción. Esta es una tesis sobre Los recuerdos del porvenir, que es una novela de Elena Garro, y una tesis de análisis interseccional entre raza y género. Bueno, en cuanto a la metodología, dice este ejemplo, el análisis se configurará en 3 niveles: contextual, argumentativo y formal, y cada uno será tratado en un capítulo distinto. ¿No ven? Esta es la parte de cómo se va a hacer leído el corpus, y luego vienen los distintos segmentos que van a permitir el análisis. La reflexión que articula el primer capítulo es que los recuerdos del porvenir, por un lado, apela al contexto de la Guerra Cristera, México, años 20, por otro, la estudio en relación con la narrativa del tema cristero, y por otro lado, fue escrita por una mujer y publicada en los 60. En función de esto me pregunto, ¿cómo afecta que la autora sea mujer en su relación con la narrativa del tema cristero? Toda esta reflexión sería el primer capítulo. Luego, ante esta especie de resumen o de antesala, bien explícita, se acompaña también de los capítulos venideros. En el segundo capítulo dice: analizaré interseccionalmente la violencia patriarcal y colonial que padecen y reproducen las mujeres e indígenas de Ixtepec, con la intención de evidenciar las experiencias de los distintos grupos y sujetas, etcétera, etcétera. Ojo también con esta parte, por ejemplo, acá menciona: en mi lectura, más que develar qué tan oprimidos son los sujetos, busco mostrar la compleja forma en que se van tejiendo las distintas violencias y cómo se entienden dentro del sistema colonial y patriarcal imperante. O sea, hay que ser bastante, o sea, es bueno que uno tenga, por así decirlo, esta osadía de que en este segmento uno sea bastante explícito en lo que va a hacer y no tenga miedo de adelantar cuál va a ser su propia propuesta, independiente de que van a haber temas que obviamente se van a ir tratando con la ayuda de bibliografía existente. Perdón. Fernanda levantó la mano, ¿no? No sé cómo hacer acá, perdón. Sí, Sole, quería ¿sí? comentar algo. Que viendo el ejemplo de la tesis de literatura, me da la sensación que es como lo más próximo, entre comillas, a lo que sería mi campo, la historia y la teoría del arte, porque
está estudiando obra, pero a partir de la obra igual quiere sacar algunas reflexiones que se insertan en algún marco de rigor más historiográfico o conceptual. Claro, sí. Claro, y eso es bueno dejarlo ser bien, bien explícito. Ujú, Estoy completamente de acuerdo. Sí. bien. Y esa es la idea también, ¿no? Piense que uno, por ejemplo, siempre hay una sección de descripción y uno tiene que recurrir obviamente a describir y a perfilar el objeto de estudio, ya sea una obra, o ya sea un texto, o sea una obra artística, un texto escrito. Ujú, eh, Siempre es bueno ir sacándole el jugo, ¿no? claro. Eh, y es bueno lo que comentas tú, porque, como decía en un comienzo, Historia y Teoría del Arte dialoga de manera muy estrecha con humanidades, y quizás su formato de tesis es mucho más parecido a una tesis de literatura o de historia, incluso, a la que escriben los estudiantes de artes visuales, es decir, quienes se gradúan con mención en pintura, en escultura, o en grabado, etc. Pero Ujú. sí, este sería un ejemplo bastante, bastante elocuente. Pasemos a la sección del capítulo 1. Como les comentaba, el capítulo 1 se centra en los antecedentes, y esos antecedentes tienden a ser de dos grandes áreas, ¿no? Por una parte, los antecedentes teóricos, que obviamente se mencionan en la introducción cuando uno dice, bueno, esta tesis trabaja desde tal perspectiva, o como se menciona en la metodología del ejemplo anterior, se va a trabajar desde los aportes de tales autores para el análisis de las obras seleccionadas. Lo que hay que desarrollar en esta sección son preguntas centrales respecto al ámbito teórico, como por ejemplo, ¿cuáles son los fenómenos o conceptos centrales? ¿Qué entiendo por las categorías que articulan mi problema de estudio? ¿Qué aspectos epistemológicos fundamentan mi interpretación? Por ejemplo, si utilizo, eh, como si retomamos los ejemplos utilizados anteriormente, ¿no? Por ejemplo, si en el caso del ejemplo de literatura, un análisis interseccional requiere fundamentar dentro del campo de los estudios de género cuál es la particularidad de ese enfoque y por qué es provechoso. Uno también tiene que hacerse quizá el ejercicio junto a este tipo de preguntas para responderlo y justificarlo muy bien. ¿Qué es lo provechoso del concepto que estoy utilizando o de los conceptos que selecciono? ¿Qué cosas me permiten visualizar esos conceptos y otros no? Y también asumir, quizás de manera autocrítica, qué otros fenómenos dejan de lado, ¿no? Porque uno tiene que asumir que, independiente del territorio y del nicho que uno puede utilizar en su tesis, van a haber un montón de temas que no van a trabajar. Entonces, la teoría muchas veces nos sirve para justificar también el foco en el cual uno se está concentrando y por qué vale la pena concentrarse en ese foco y no en otros. Junto a los antecedentes teóricos, que sí tienen que estar resueltos antes de las secciones de los análisis, están los antecedentes contextuales. Abordar de manera eh, muy detallada qué se sabe sobre el tema, cuáles son las principales interpretaciones vigentes, qué aspectos generales deben ser revisados para comprender la interpretación, es decir, por ejemplo, si estoy hablando, por ejemplo, de la historia de tal periodo, de tal fenómeno en tal periodo, cómo se ha caracterizado ese periodo, si es un periodo de transformación o es un periodo, no sé, de recesión. Por ejemplo, si estoy hablando de ciertos textos de inicios del siglo XX, por ejemplo, en el caso de literatura, si es que estas obras dialogan con ese contexto, qué tan representativas son, etcétera, etcétera. Bueno, y como comenta Soledad, claro, generalmente en esta sección contextual lo que uno tiene que trabajar son referentes eh, que han trabajado los temas en los últimos años, ¿no? Muchas veces uno puede recurrir, a diferencia, claro, del marco teórico, que pueden ser interpretaciones más clásicas, ¿no? Uno puede utilizar teoría de los 60, que uno cuando piensa fríamente, claro, son muchos años lo que han pasado en los 60, pero esas interpretaciones siguen siendo vigentes porque siguen siendo quizá disruptivas, innovadoras, permiten visualizar aspectos que ciertas disciplinas no se han tomado en cuenta. Pero sobre todo la discusión bibliográfica o el estado del arte, como tiende a llamarse, que tiene que resolverse los antecedentes contextuales, idealmente tiene que ser el último que se ha escrito. Muchas veces también uno puede hacer ese juego de, como les comentaba en un principio, a la medida que uno lee mucho, identifica ciertas tradiciones de interpretación que a veces vienen de un texto. Por ejemplo, uno puede decir, claro, en la última bibliografía lo que ha hecho es desarrollar ciertos aspectos, pero no ha salido de la gran interpretación que propuso tal autor en la década de 60, por lo tanto, mi investigación busca diferenciarse un poco de esa línea de interpretación que se viene replicando desde los 60, etc. Carolina pregunta, ¿los antecedentes van
entre marco teórico y la investigación. Carolina, ¿me podría responder a qué te estás refiriendo por antecedentes? ¿Algo distinto a los antecedentes teóricos y contextuales? ¿No? A conocimiento que ya se reconoce, o sea, algo que no corresponde a la investigación misma. A conocimiento que ya se reconoce. No entiendo no entiendo qué quieres decir. ¿A conocimiento que ya se reconoce? ¿Aló? ¿Se ¿Sí? escucha? ¿Carolina? Me refiero a con Ujú. antecedentes. Lo que pasa es que mi profe me había mencionado esto de los antecedentes, que es como conocimiento, textos, literatura, referentes, Ujú. son ya conocidos, o sea que uno no requiere investigarlo, pero que es importante ponerlo, o sea, mostrarlos en Claro. la... Pero eso no va como parte del marco teórico, sino que, según mi profe, iba algo así como después del marco teórico, pero que tampoco era necesario siempre ponerlo. Entonces, como que mi duda es como en qué parte de la estructura y en los antecedentes si es que son necesarios, o van como un punto aparte, o van como parte del marco teórico, o van como parte de la investigación misma. No, o sea, son parte de la estructura, pero tienen que ir después del marco teórico. O sea, cabrían súper bien en esto que se presenta en la diapositiva como antecedentes contextuales, ¿no? O sea, los antecedentes son parte del contexto en el cual uno se suma a hablar de ciertos temas. Y lo que te comentaba tu profesor es una cuestión muy recurrente, sobre todo en la humanidad, que tiene que ver con los clásicos. O sea, hay ciertos textos clásicos que uno sí o sí tiene que revisar para hablar de ciertos temas. Y si son clásicos es porque incluso la bibliografía más actualizada sigue recurriendo a ellos. Lo que uno tiene que resolver de manera muy estratégica es la manera de dar cuenta que uno revisó ese texto, que sabe lo que dice, y eh, eh, o sea, dar al tanto que lo revisó, ¿no? Eh, Tratar de poner en una frase, eh, se revisaron los textos clásicos, o tal como ha dicho tal autor en este tema, la tesis, qué sé yo, ¿no? En un párrafo. Eh, Al menos que esos antecedentes clásicos quieran ser rebatidos, ¿no? Y que sea parte de tu propuesta sea, por una parte, además de estudiar un caso específico, una cuestión más puntual, discutir esa teoría o esas propuestas de los textos clásicos. Como bien comenta Soledad, esto que acá nosotros le pusimos antecedentes contextuales, también se le llaman antecedentes empíricos o antecedentes críticos. No puede tener muchas denominaciones, pero se refiere a dar cuenta de manera muy estratégica y ojalá de manera muy explícita cuáles son las principales interpretaciones vigentes. Entonces, por ejemplo, en esa línea de interpretaciones vigentes están los clásicos. Porque los clásicos, uno de lo que caracteriza es que siguen estando ahí, ¿no? Pueden haber textos de los años 30 que siguen siendo revisados porque hay una línea de interpretación que aún no sale de lo que han dicho esos textos. Entonces cabrían bien en este segmento de antecedentes contextuales o empírico o crítico y en las interpretaciones vigentes. No sé si aclaro tu duda, Carolina. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Acá. Acá, para que veamos un ejemplo muy a la pasada, puse dos pantallazos de 2 capítulos 1. Este es un ejemplo de artes visuales donde uno puede visualizar muy bien cuáles son los temas a tratar en el capítulo 1. Esta es una tesis de artes visuales que reflexionaba sobre, si mal no recuerdo, la relación entre cuerpo y representación pictórica. Entonces lo que hacía era revisar por una parte desde la teoría tanto como la bibliografía existente, la relación entre el cuerpo y la representación pictórica en distintos soportes. Primero parte, como ven en el punto 1.1, el complejo cuerpo-pintura, luego pasa a la pintura performance, después al registro video y por último al registro piel, para dar un vuelco a reflexiones más contemporáneas sobre los estudios del cuerpo, antropología del cuerpo, etcétera, etcétera. Como pueden ver, es un ámbito muy conceptual, y se desglosa de manera bien estratégica para abarcar todos los temas que son necesarios. Otro ejemplo de un capítulo 1 es un ejemplo de historia donde pueden ver que quizás no es tan contextual, o sea, no es tan teórico, pero sí es bien contextual. Este es un ejemplo de la Unión Social Republicana Solidaridad de Chile. Como pueden ver, los distintos segmentos del capítulo 1
establece muy bien el contexto para abordar este fenómeno, ¿no? Los trabajadores en el nuevo Estado, en el gobierno de Ibáñez. Punto 2, la Unión Social Republicana y el Partido Comunista, Unión Social Republicana y los trabajadores, etcétera, etcétera. Muy bien, y pasemos quizá a la parte más importante, o sí, al meollo, o también a la parte que a muchos y a mí también me costó, sobre todo cuando escribí la primera tesis, que es el análisis del corpus seleccionado. ¿Cuáles son las principales preguntas para responder en este segmento? Son estas, ¿no? ¿Cuáles de los hallazgos u operaciones analíticas responden mejor a tu objetivo o pregunta de investigación? O sea, es decir, ¿qué cita o qué parte o qué foto voy a seleccionar para escribir sobre ella, describirla y analizarla? ¿Y cuáles de los hallazgos son más significativos para el contexto de tu investigación? O sea, ¿qué de lo que yo saco de esos materiales pueden significar cosas relevantes para el campo de estudio o pueden ser relevantes para esa reflexión interpretativa? Creo que la mejor forma de ver este segmento es con dos ejemplos. El primero es un ejemplo de artes visuales, de una tesis de mención en pintura. Entonces, como se mencionó en un comienzo, las tesis de artes visuales tienden a ser mucho más flexibles que, por ejemplo, las tesis de historia del arte. Y la reflexión que hacen los estudiantes es sobre las obras que ellos van enseñando a lo largo de la carrera. Esta es una pintura de este estudiante, que uno podría decir, claro, esta sería parte del corpus de su propia obra, y el comentario. Veamos lo que dice acá, figura 8 de Susana Enrique. En esta pintura recurrí a una paleta reducida de valores bajos, dando siempre prevalencia al gesto pictórico y la síntesis. Me encontré sorprendida de la versión que experimenté ante la pintura de forma sagrada y realista, más bien dicho, hacia lo puramente mimético, pues ahora me inclino más hacia la apreciación sobre el realismo de Adrián Giulio, que dice que el verdadero realismo consiste en sacar afuera todo lo que se tiene dentro. Como se puede apreciar en este ejemplo, tenemos por una parte la obra y por otro lado una descripción en diálogo con bibliografía crítica. Este gesto del comentario del segmento del corpus que se va a presentar es clave. Uno no puede dejar, por ejemplo, la pintura y de pronto hablar sin referirse a ella. O sea, tiene que valer la pena esa parte del material que nosotros estamos trabajando expresada en el texto a través de una descripción. Pero que esa descripción tampoco sea solo descriptiva, sino que siempre es bueno decir, bueno, en esta imagen se ve tal cosa, pero a partir de ese fenómeno siempre se genera un diálogo con la bibliografía crítica existente. En este caso, para esta memoria de estudio de artes visuales, lo que pasa es que la misma estudiante se da cuenta que lo que ella hizo le permite reflexionar sobre un tema, ¿no? Lo puramente mimético, y pasar a una pregunta de la reflexión sobre el realismo. Veamos este mismo ejemplo, pero en una tesis de humanidades. Este es un ejemplo de literatura, el mismo ejemplo de la tesis que mencioné en la parte de metodología, donde sí se evidencia, en este caso, la cita de los materiales con los cuales estoy trabajando, que es una cita del texto. Acá hay tres movimientos súper importantes. Por una parte, una referencia bibliográfica, es decir, un diálogo con lo que ya está escrito sobre un tema. En este caso, es un libro de Gianfranco que se llama Las conspiradoras, para tratar un tema, luego la cita y después un comentario crítico sobre la cita y sobre esa interpretación. Leamos el ejemplo. Bueno, acá pasa en su análisis de muchos niveles, pasa el tema de la tradición y cita este trabajo de Gianfranco que dice que plantea la tradición como una de las temáticas que articula la segunda parte de la novela, en la cual Isabel se vuelve traidora, un personaje de la novela. Con ella Isabel se rearticula el mito de Antígona, no prefiere a su hermano. Postulan lo que ha dicho otro texto, luego para reflexionar sobre ese tema, que sería de la tradición, por un ejemplo concreto, que es una cita de la obra, de una página, dice: los problemas de esta se inician en el momento en que tras una niñez idílica es separada de su hermano Nicolás para cumplir su destino de mujer, la familia no puede satisfacer sus deseos por el tabú del incesto, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos entonces la referencia bibliográfica, la cita del corpus y luego el comentario de la cita en diálogo con la interpretación de ese texto que se puso en un comienzo. Cito, dice: si bien considero muy importante la lectura que propone Franco, que está acá arriba, creo que es necesario repensar la concepción de traición para estudiar a Isabel, pues esta opción, según mi lectura, la reduce siempre a su relación con los otros, sus hermanos, su familia, el pueblo y Rosa, y no la analiza en relación a ella misma y lo que como mujer en plena construcción de su autonomía busca. ¿Qué es lo importante de este ejemplo?
que aquí se visualiza muy bien cómo uno dentro del uso de autores que ya han escrito sobre el tema y el uso de los materiales, junto a la descripción, aparece la voz propia. Eso es bastante significativo y algo que se busca que todos podamos expresar en nuestras tesis, que es dentro de este espesor gigantesco de textos clásicos, de textos recientes, uno puede decir algo con completa autonomía, atreviéndose a discutir lo que han dicho otros autores, ¿no? Y además después proponer, por ejemplo, si seguimos revisando este ejemplo, además de discutir lo que propone Gianfranco, es significativo que se despojase la imposición del matrimonio y virginidad, como dice Simón Rosa. Acá de nuevo, el yo no planteo esta acción como una ruptura total al modelo de la mujer establecida, pues su decisión está totalmente contaminada por el deseo, envidias que provoca en ella Julia, y con ello un deber ser de mujer que también se plantea dentro de las lógicas patriarcales. Sin embargo, si hay una resistencia a los cánones establecidos por su comunidad, y particularmente por su clase social, al momento que decide hacer algo que la estigmatizaría irremediablemente. Este es un ejemplo de humanidades de la sección del análisis. Y así para ir cerrando, llegamos a la parte de la conclusión. La conclusión tiende a ser bastante sencilla. Y si volvemos al ejemplo si volvemos a la metáfora del reloj de arena, de esta estructura ideal de la investigación académica, tenemos que pensar que el análisis es justo la parte del medio del reloj de arena, perdón. No la parte más específica, para luego cerrar en la conclusión con esta parte más amplia, porque uno vuelve a referirse a esos temas amplios a los cuales uno mencionó en la introducción. Las 3 preguntas claves que uno responde son: ¿cómo se responde a la pregunta de investigación? Es decir, si mi pregunta fue analizar tal cosa, ¿qué puede decir uno de ese análisis? ¿Qué implicancia tiene el estudio realizado en el campo de estudios? Por ejemplo, si es que lo que uno hizo a partir de un caso, de un nicho específico de un territorio, permite discutir grandes teorías, si es que ese nicho permite quizá quizás perfilar o afilar aún más, afinar de mejor manera esa teoría a la cual uno se incluye, o quizás, no sé, proponer una vía alternativa que además se relaciona muy bien con la última sección de la conclusión, que tiene que ver con qué temáticas o preguntas pueden ser exploradas. Es lo que comúnmente también se le llama las proyecciones. Uno siempre deja cosas de lado y que usualmente van apareciendo a la medida que uno hace el análisis, y es súper bueno que uno pueda sistematizarlo y proponerlo. Es decir, si bien esta tesis, por cuestiones de tiempo, qué sé yo, o cuestiones de su objetivo, no puedo trabajar tales cosas, sería bueno profundizar en ellas porque bla. Y así con la estructura de la tesis en humanidades. Quedan aproximadamente 20 minutos y sería bueno que pudiéramos reservar esta sección para dudas, preguntas, que nos puedan contar también de cómo han llevado su proceso de tesis, si es que están iniciando, si es que ya están escribiendo, si es que tienen algunos problemas de acuerdo a los formatos de su propia facultad. No tengan miedo de ocupar este espacio, podemos volver incluso a cualquier segmento de la estructura de la tesis para conversarlo. Yo quisiera hacer agregar algo respecto de la organización de las grandes secciones de análisis, porque si se fijan, como el mayor porcentaje de la tesis lo va a ocupar la sección de análisis. Y a partir de los ejemplos, probablemente ustedes pudieron notar que finalmente la sección de análisis, si uno la quisiera como organizar en una estructura posible, siempre se trata de tesis o interpretaciones que hace el tesista o la tesista, y que son sostenidas esas interpretaciones, esas lecturas, a partir de evidencias que vienen de los referentes de las obras de arte, digamos, del corpus que estoy revisando, de la teoría, de las otras lecturas críticas publicadas, pero en el fondo siempre estoy como en un circuito permanente de plantear una lectura y ir trabajándola a partir de las fuentes, ya sea del corpus o desde la teoría. Entonces, siempre se organiza así, y una buena pregunta para partir con la sección de antecedentes, bueno, ¿cuáles son las tesis que voy a plantear y en relación a qué ejes las puedo organizar
para distribuirlas en capítulos, porque a lo mejor yo tengo diferentes tesis referido a diferentes dimensiones, por ejemplo, puedo identificar ahí alguna manera de estructurarlo. Eso, y yo también los animo junto con Julio a que nos hagan sus preguntas, si es que las tienen, y si no, seguimos nomás. Hola. ¿Alguna pregunta? Hola. Yo tengo una pregunta. ¿Fernanda? Por lo general, mi nombre es Helen y bueno, yo ya terminé mi tesis, pero estoy aquí porque participo en los programas de tutoría ¿Ya? para otros estudiantes y una de las mayorías dudas, de las más grandes dudas a veces que se dan, o muy repetitivas, es que preguntan cómo es algo que habla de su experiencia, sobre todo en danza, en qué persona escribir, cómo, cómo determinar en qué momento hablo en primera persona, o eso igual por lo general es bien como, ¿cómo decirlo? Como cuestionable, no sé, porque sobre todo cuando se implica como la experiencia de lo y la estudiante, y estamos hablando de una tesis también, que a veces se vuelve un poco como contradictorio. Sí, es un temazo la forma en que uno elige el tono de la enunciación. Hay que ser bastante cuidadoso. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, tengo dos cosas que decirles. Por una parte, yo los animaría a que escriban siempre en primera persona, porque al menos yo, por una cuestión, no sé, una decisión política, teórica, qué sé yo, nunca he entendido esos trabajos que se postulan como como si hubiera un equipo detrás. Uno a veces lee tesis que dicen, bueno, nosotros vamos, o se va a presentar el siguiente tema, nosotros hicimos tal cosa, y a veces uno se confunde, si no sabe si ese nosotros se refiere a una interpelación al lector o a un nosotros como un equipo cuando realmente está escribiendo uno. Pero a su vez la otra cosa que tengo que decirles es que también muchas veces la forma en que uno enuncia en la tesis pasa mucho por la corrección del profesor guía. Y hay profesores que son bien de la tradición antigua de escribir en este plural que no permiten mucho la forma enunciativa más personal porque les resulta menos objetivo. Sobre todo, por ejemplo, en historia, que hay ciertas ramas de la historia que tienden a buscar esa similitud con las ciencias sociales y con cierta pretensión de objetividad buscan construir su interpretación desde ese lenguaje. Entonces yo los animo a que sean bastante cuidadosos en realidad, pero si pueden, que elijan la manera que más les acomode, porque en realidad es una opción bastante personal. A menos que, claro, efectivamente es una cita de, son una tesis de hoy y tengan que escribir de manera plural. Fernanda tenía levantada la mano. Sí, No yo sé si ahí tengo que apretar algo para... puedo agregar algo. Respecto de la Sí, obvio. enunciación, efectivamente, claro, hay una decisión como que tiene que ver con en qué como posición epistemológica uno se pone. Porque finalmente cuando yo escondo al yo en la escritura, eso tiene que ver con poder construir en el texto una mayor sensación como de objetividad. Entonces, claro, si es que yo estoy partiendo de la base de que estoy trabajando desde una interpretación posicionada y por tanto subjetiva, la opción que es más coherente con eso es utilizar la primera persona. Pero efectivamente hay campos de las humanidades que prefieren mostrar como aumentar la sensación de objetividad, y en ese caso se utiliza, como bien decía Julio, por una parte, un paso intermedio que es la primera persona plural, como podemos concluir que, por ejemplo, pero también uno puede optar por formas que son absolutamente impersonales, como decir, es posible concluir que, o a partir de lo anterior se concluye que, es decir, las formas con C, en que se esconde totalmente el sujeto. Entonces, todas son opciones del lenguaje que uno puede tomar,
yo diría que ahí lo importante es ser más o menos consistente a lo largo del trabajo de tesis. O sea, si que ustedes están en la de posicionarse, es importante que eso se mantenga de forma coherente a lo largo del. ¿Se cortó, parece? Sí, perdimos la Sole. Bueno, retomando su idea, hay que ser bastante consistente. Eso es clave, independiente de la opción que puedan tomar. Pero reitero que hay que ser cuidadoso y que ojalá puedan resolverlo apenas entreguen el primer borrador con el profesor guía, porque hay veces que no se permite. Fernanda, si no me equivoco, tú tenías levantada la mano, ¿no? Por una pregunta, antes de responder la de Lucas. ¿No? ¿Sí? No, se me había quedado levantada de antes, ahí la bajé. Gracias. Ah, ya. Lucas pregunta si es práctico hacer un proyecto de investigación, aun cuando en mi caso dice mi profe guía no me lo exige, para conseguir un orden o puede correr el riesgo de invertir mucho tiempo. Sí, es súper práctico. O sea, este taller está destinado a la escritura de la tesis, pero se me olvidó mencionar, realmente, de todas las humanidades, no hay una buena tesis que no se escriba sin un buen proyecto aprobado por el profesor guía o por la comisión evaluadora, quien sea. Porque ¿qué es lo que uno hace en el proyecto? Generalmente en el proyecto uno ya realiza la discusión bibliográfica, uno se ahorra varios aspectos que después uno traslada, por ejemplo, a la introducción, ¿no? Uno en el proyecto donde resuelve desde un comienzo cuál va a ser efectivamente su pregunta de investigación, su marco teórico, y cuando uno tiene un buen proyecto, por ejemplo, de 10 planas o 15 bien escrito, lo que uno se ahorra después, al final, es pasar muchos de esos párrafos armados a la tesis. Esas son una de las ventajas que tiene escribir un buen proyecto. Además de que uno le permite tener un orden, generalmente también los buenos proyectos terminan con una especie de índice tentativo, los cuales uno también le permite saber de antemano cómo organizar la interpretación que propone en su tesis. Pero sí, yo les recomiendo que sí, que si pueden, si tienen tiempo, y si no, si es que no hay tiempo, entonces un esquema muy general, pero siempre es bueno tener un esquema previo. Carolina Reyes pregunta, hola, yo tengo una duda. En mi caso debo realizar una tesis que nace de un seminario de grado, entonces el trabajo grupal. ¿Qué consejos podrían dar para hacer ameno y organizado el trabajo de equipo en una tesis? Uf, Gran tema. sí, sí. Yo creo que A ver, ahí, ¿qué podría...? Sí, después me seguís la posta, Julio. Yo creo que ahí sí, es bien importante asumir que cuando uno trabaja colaborativamente en la escritura, uno se divide partes, como transparentar esa cuestión. Y no tiene nada de malo, o sea, incluso en el mundo, digamos, de la academia más profesional, si ustedes quieren, hay muchas, o sea, las publicaciones que se hace, que uno trabaja con más autores, son trabajos claro. que uno divide. Entonces, asumir que hay que hacer una división clara de tareas y de roles, pero que es importante antes de eso pasar por una etapa de juntarse y de delinear bien el guión. En el fondo, cuáles van a ser nuestros puntos, que si vamos a tener una introducción, qué vamos a incluir en la introducción, luego capítulo 1, qué vamos a incluir en el capítulo 1, y así, ¿no? Tener un guión súper claro, trabajar con distribución de trabajo, y luego, sí, importante, que hayan varias revisiones de la articulación del texto completo, porque a veces pasa que cada uno tiene estilos distintos, ¿cierto? O sea, hay que hacer un trabajo posterior de ir como alineando. Y ahí yo les sugeriría que sí o sí hayan 1 o 2 revisores que se den la pega de leer todo completo, de principio a fin, no partes, para que vean esa articulación y esa coherencia total del texto. Ahí no sé si, Julio, ¿quieres añadir algo? Sí, no, eso mismo, que siempre es bueno que haya alguien que pueda dar una edición general, porque a veces uno se topa en trabajo escrito de manera grupal con, no solo con estilo o forma distinta de decir las cosas, sino que, por ejemplo, con portes de párrafos diametralmente opuestos, gente que le gusta escribir párrafos largos de 15 o 12 planas, o sea, 12 líneas, y otras personas que escriben párrafos súper cortitos de 5, entonces, por eso es súper necesario que haya alguien que pueda hacer de editor de la tesis completa. ¿Alguna otra pregunta?
igual tiene ciertas ventajas la tesis grupal, porque por una parte tiene dificultades también, pero tiene la ventaja de que hay un compromiso que se establece con unos otros, y que te hace poder ser más sistemático en los avances, porque cuando uno trabaja solo, es sumamente difícil sentarse a escribir, tener disciplina. Eso es un tema como que se ha abordado incluso en la investigación sobre por qué las personas se retrasan tanto en entregar la tesis. Y claro, tener una autodisciplina, poder sentarse y trabajar sistemáticamente, no es fácil para nadie, y el trabajo grupal un poco ayuda a eso, ¿no? Claro. Así es. Camila Montesino levantó la mano. ¿Sí, Camila? Y en realidad no es una pregunta tan como del tópico, sino más bien administrativa. Te iba a preguntar Ujú. si está la posibilidad de que retrocedas. Es que yo voy ¿Sí? escribiendo el tiro, y me Dime perdí dónde. la parte de los análisis. Retroceder a la ¿Acá? ahí. Muchas Ya, gracias. de nada. ¿Alguna otra pregunta aprovechando que quedan 5 minutos? Yo, ¿No? ¿Sí? hola, yo ¿Hola? estoy recién haciendo mi tesis y soy de ¿Ya? perfil. Y tenía unas dudas, o sea, más que nada era como saber la opinión sobre, yo estuve hablando con la psicóloga de acá de la U ¿Ya? también, y Ujú. me dijo de que habían algunas estrategias como para calmar un poco la ansiedad con respecto a la realización de la tesis. Y me dio como primera tarea como generar el índice. Yo no sé Sí, qué, porque acá me acuerdo que dentro de las estrategias que tú nombraste, era como plantearse objetivos como a corto plazo, claro. eh, y de 2 horas máximo como de escritura hecha. Quería Sí. preguntarte como si esas 2 horas de escritura son diarias o son semanales o como uno estipule pertinente, o cuál sería Claro. la mejor distribución del tiempo para trabajar, pensando que uno también tiene más ramos. Sí, pues. Es que todo es muy, claro, todo depende del caso, ¿no? Por ejemplo, en filosofía, muchos estudiantes se toman un quinto año por la beca profesora, entonces hay personas que tienen, no sé, pues, todas las tardes libres, y hay personas que recién se desocupan a las 6, a excepción del viernes, qué sé yo. Entonces, claro, si todavía tenéis clase, la idea es que eh, en los tiempos que te resulten más llevaderos podáis planificarlo. O sea, si es más de una vez a la semana, bacán, pero si una, entonces destinar ese día, pero reiterar que tampoco es la idea que uno pase, por ejemplo, 5 o 6 horas pegado tratando de escribir, ¿no? Además, porque todos tenemos distintos ritmos con la escritura, y algunos que se les hace más sencillo, otros que no. Hay personas que les gusta escribir desde una planificación más bien estructurada, hay otras personas que les gusta primero escribir y escribir cualquier cosa y después editarlo, y así. Pero eso es lo que podría decirte. Y respecto a lo del índice, sí, yo apoyo completamente escribir un índice. Ayuda para la ansiedad y también uno le ayuda para ordenar de manera previa todas las cosas que uno tiene que decir. Tiene la ventaja de organizar jerárquicamente la información e ir contrastando, por ejemplo, en los segmentos, qué cosas se van a decir en tales partes y no en otras, ver, por ejemplo, si conviene hablar de cierto tema antes o después, y etcétera, etcétera. Yo te recomiendo que si estás en esa etapa, elabores un índice muy largo, que te pueda servir como una especie de esqueleto de lo que vas a escribir después. Yo creo que además agregaría que, claro, el consejo del índice es excelente, pero porque lo que hace es superar un poco lo que le llaman la ansiedad de la página en blanco. Tiene hasta un nombre, ha sido descrito, ¿no? Porque efectivamente, cuando uno tiene que partir con la tesis, que suena algo tan gigante, da un poco de susto soltarse con la escritura y empezar a avanzar. Entonces, con el tema de la ansiedad, yo les daría una recomendación que me parece bien importante, que es de verdad sentarse a escribir. O sea, no hay mejor antídoto para bajar la ansiedad con la tesis que sentarse a escribir y evitar como los engaños procrastinatorios, como por ejemplo hacer una hermosa carta Gantt de cómo lo van a hacer.
o sea, siéntense a escribir, déjense, háganse un horario con tiempo reservado de escritura. Si es que no tienen, sienten que no tienen nada que escribir, escriban igual, hagan escritura libre, tiren las ideas que se les vengan a la cabeza. Porque la mente siempre va a elucubrar argumentos que nos van a impedir o nos van a permitir posponer la etapa de la escritura. Por ejemplo, no, es que no he leído lo suficiente. No, tengo que leer un poquito más. Cuando les vengan ese tipo de argumentaciones, digamos, reprímanlas. O sea, digan, no importa, voy a lanzarme a escribir, aunque sea algunas ideas que se me han venido nomás. ¿Ya? Traten de tener una práctica constante de escritura, y yo de verdad que les aseguro que eso les va a ayudar mucho como a bajar la ansiedad y a poder tener una cierta sistematicidad, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, en que estamos solos en la casa, ¿cierto? Como se ha dicho mucho que tener estructura afirma, las estructuras afirman, ¿no? Nos dan un piso. Entonces, hacerse una estructura de trabajo en torno a la tesis es súper, súper recomendable. Traten de hacer ese ejercicio, de hacer un plan de trabajo, y respeten los compromisos con ustedes mismos, que eso es lo más difícil. Sí, no se autoengañen. Bueno, ya vamos cerrando entonces, son las 11:30, tenemos que finalizar este taller. Soledad le acaba de compartir la evaluación del taller, que por favor les pido que la puedan completar apenas cerremos el PowerPoint y la pantalla. Va por el chat, y a nosotros nos sirve mucho porque recibimos su retribución, sus comentarios para después mejorar estos talleres o incluso abrir otros que puedan ser de temáticas que no se tratan y que pueden ser muy gratas para ustedes. También para finalizar, además del link de la evaluación, les comento que, no sé si sabrán, pero nosotros ofrecemos asesoría en línea en este contexto, para distintas disciplinas. Yo soy el encargado de humanidades, pero pueden tomar también con otros estudiantes si es que necesitan, por ejemplo, apoyo en ámbitos que tienen que ver con las ciencias sociales, o si, por ejemplo, les gustaría que alguien les ayude con sus proyectos que no tengan que ver con la disciplina, para que puedan recibir ese comentario ajeno, ¿no? Que a veces es muy bueno escuchar a las personas. Pero eso, les puedo mandar el link, esta es la página, ahí va el link de la oración nuevamente. Y eso, pues, ánimo con sus tesis, con su escritura. Mucha suerte en este contexto, y también gracias a todos por participar en esta mañana súper fría. Un gusto. Nos vemos. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias.